Pese a que el eje central de este Foro Económico Mundial que se celebra en la ciudad de Medellín es precisamente económico, otros temas cobraron relevancia en la cita hemisférica, sobre todo el referente a la crisis que se vive en Venezuela. Mauricio Macri, presidente de Argentina, fue abordado por la directora del programa Suma la Noticia de NTN 24 frente a este ineludible tema, y así respondió el dignatario. ¿Qué pasó ayer en la OEA? ¿Cómo? Me pareció muy bien el comunicado conjunto. ¿Y la situación en Venezuela? ¿Ha cambiado un poco su posición de eso? A las 12 nos vemos en la conferencia de prensa. ¿No ha cambiado un poco su posición? ¿Qué piensa que hay que pasar en Venezuela? Elecciones, lo más rápido posible. Por otra parte, Gustavo Alegret, periodista permanente de NTN 24 en Washington, logró preguntarle al presidente Juan Manuel Santos sobre el proceso de revocatorio que pide la oposición en Venezuela, y esto fue lo que le contestó el mandatario anfitrión. Usted siempre ha sido muy prudente. Sí, ¿Es también necesario ese referéndum? Es necesario que se cumpla la Constitución. Cualquier democracia requiere que se cumpla la Constitución y el revocatorio es parte de esa Constitución. Otra de las personalidades que asiste a este foro es el expresidente del gobierno español Felipe González, quien aprovechó la entrevista de la directora de contenidos de NTN 24 Idania Chirinos para defender al secretario general de la OEA Luis Almagro, luego de que la representación de Venezuela ante el organismo cuestionara sus atribuciones por haber pedido la activación de la Carta Democrática Interamericana en el país bolivariano. ¿El secretario Almagro va a resultar crucificado a cuenta de que Venezuela ha conseguido los votos para evaluar su gestión? Es importante. Yo creo que el secretario de la OEA ha hecho un diagnóstico sobre una situación, es su obligación y ahora todo el mundo tiene que asumir su propia responsabilidad. En el primer día del foro también hubo cabida para el tema del narcotráfico. En un encuentro sobre este tema, el director del ITAM de México alertó que el Triángulo de Centroamérica podría ser considerado como la Siria de la región. La atención que capta el evento regional también fue aprovechada por un nutrido grupo de personas que a las afueras del lugar protestó contra el grupo terrorista de las FARC y la forma en la que el presidente Juan Manuel Santos adelanta la campaña por el plebiscito para refrendar los acuerdos de paz. Vemos que estamos yendo hacia una dictadura después de la aprobación del acto legislativo por la paz, que le da poderes absolutos al presidente para hacer un gobierno con las FARC. Muy bien, a propósito de este informe, continuamos con la cobertura especial del Foro Económico Mundial para América Latina. Uno de los enviados especiales de Noticias RCN y NTN 24 es el jefe de redacción de Noticias RCN, Yamit Palacio. Él se encuentra en ese momento con otro protagonista de la noticia. Se trata del presidente del Banco Central de Paraguay, Carlos Fernández, quien participa como panelista en este importante encuentro. Yamit, tenga usted las muy buenas tardes. Jefferson, en este cubrimiento especial de NTN 24 hemos tenido a los organismos multilaterales, hemos tenido a los presidentes de los países, a los cancilleres, en fin, pero también hay autoridades monetarias, bancos centrales. Carlos Fernández Valdovinos es el director, el gerente del Banco Central del Paraguay. Señor Fernández, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vos por la invitación y bueno, encantado de estar acá en Medellín. En este mismo sitio en el que está usted ahora, hablábamos hace unos minutos con Alicia Bárcena, que es la directora ejecutiva, la secretaria ejecutiva de la CEPAL, viendo un panorama muy complicado el resto del año para América Latina. Ustedes en Paraguay, ¿cómo lo están viendo? ¿Cuáles son sus cifras? No, es complicado porque se acabó el tiempo bueno, el tiempo en el cual simplemente uno se relajaba y los vientos de cola llevaban para el crecimiento económico, y ahora tenemos que volver a las bases, es decir, al incremento de la productividad para poder crecer. Ya no más financiamiento fácil, ya no más tampoco precios de los commodities muy elevados, y eso representa un desafío para el sector privado y para las autoridades económicas de todos los países de la región. ¿Qué está pasando con la inversión? Porque pareciera que en ciertos países de América Latina los flujos de inversión han venido disminuyéndose y los inversionistas están poniendo su dinero en algunos de los países del primer mundo que están recuperando su economía. Sí, ahí hay que hacer una diferencia entre el flujo financiero y el flujo de capital físico, digamos. En cuanto a flujo financiero, sí ocurre. En el momento en que se normalizan las condiciones monetarias de Estados Unidos, hay una salida de capital importante de algunos países de la región. En lo que se refiere a capital físico, inversiones físicas, ahí lo que se ve es una menor inversión en todo lo que se refiere a materias primas. Ahora, los países deberían ser inteligentes como para encontrar otros sectores que podrían ser motores de crecimientos a futuro que no sean basados únicamente en las materias primas. En el caso de Paraguay, por ejemplo, vemos mucho flujo de inversión brasileña yendo a Paraguay.
tratando de aprovechar los menores costos de producción que se tienen ahí. Entonces el sector de maquila específicamente está siendo un sector que está creando muchos empleos, mucha riqueza y que se está moviendo totalmente contrario a lo que se mueve el resto de la economía. Y Paraguay, que está en un contexto que es la economía del Mercosur, ¿esos mecanismos de integración de Mercosur de verdad están funcionando para permitir a ese bloque de países obtener mejores comportamientos en la economía? En el caso de la maquila claramente funciona porque es lo que nos permite abrir todo ese mercado gigantesco que es Brasil. Se produce en Paraguay, se exporta a Brasil sin ningún tipo de problema. Ahora bien, ¿es suficiente? No, no creo que sea suficiente. Yo creo que hay mucho por explorar. Si uno mira América del Sur, ve básicamente una línea divisoria entre lo que es Mercosur y lo que son los países de la Alianza del Pacífico. Pero qué error tener esa divisoria cuando que son economías complementarias. Los países del Mercosur son muy similares unos a otros, los países de la Alianza del Pacífico muy similares unos a otros. Lo que tenemos que buscar es la integración de países diferentes para tener más potencialidades en ambos tipos de países. Así que esperemos que nos vayamos acercando y creemos realmente algo muy práctico, muy económico, poco político, que sería una alianza Mercosur con la Alianza del Pacífico. Y quiero hacerle una última pregunta. Casi todos los países de América Latina tenemos como el mismo desafío, que lo anticipaba usted hace unos minutos, que es depender menos de las materias primas. Chile sigue dependiendo mucho del cobre, Colombia sigue dependiendo mucho del petróleo y del carbón. La pregunta es qué tan dependiente es Paraguay de ellos, sobre todo, por ejemplo, de los bienes agrícolas. Mira, yo creo que la gente nace con algunas cualidades que le hacen bueno en ciertos sectores. Las personas en ciertas profesiones, los países en ciertos sectores. Lo que tenemos que ver es salirnos del típico modo de producir materias primas e ir incorporando más y más innovación. En el caso de Paraguay, por ejemplo, por cada kilo que uno exporta de carne, materia prima un poco procesada, en realidad hay un montón de genética metida, biogenética, biotecnología. Ese es el tipo de producción que tenemos que buscar al futuro. Es imposible que todo el mundo sea Silicon Valley, pero tenemos que aprovechar y meter la innovación en lo que sabemos producir, y en este caso las materias primas tenemos que producir mejor, más eficiente y con mayor tecnología. Carlos Fernández Valdovinos, qué gusto que haya estado con nosotros en la noche. Cuénteme cómo lo recibió Medellín, cómo lo ha tratado Medellín. Excelente, muy contento de estar acá y tienen un bello país, una bellísima ciudad. Bienvenido siempre y gracias por estar en la noche. Muchísimas gracias a ustedes. Autoridades monetarias, integrantes y líderes de los organismos multilaterales, esos son los invitados, Jefferson, de este Foro Económico Mundial en su capítulo de América Latina. También muchas gracias a usted por ese reporte, por esta entrevista con uno de los más importantes invitados que tiene este Foro Económico Mundial. Regresamos a Medellín, Colombia, con nuestros invitados. Voy con otro tema y quiero hablarlo con Juan Carlos Botero, director ejecutivo de World Justice Project, con sede en Washington, y tiene que ver con ese panel que usted va a liderar en las próximas horas y que tiene que ver con la corrupción. Señor Botero, ¿hasta dónde la corrupción en este momento es una de las peores, quizás las peores barreras, los peores obstáculos que tienen nuestras naciones para de pronto encaminar ese crecimiento económico hacia unos resultados más positivos? Sí. Bueno, sobre ese tema, digamos lo siguiente. El problema en un organismo no es que llegue la enfermedad. El problema es que no haya la capacidad de salir de la enfermedad. Entonces, cuando ustedes preguntaban sobre la relación entre la economía y las instituciones, el tema de fondo es dónde está la enfermedad. La enfermedad está en que nuestras instituciones carecen de las herramientas para dar respuestas a los problemas que vienen. Entonces viene la caída de las materias primas y no hay instituciones capaces de responder. La corrupción está al fondo de todo eso. Entonces, y para analizar el tema de corrupción hay que mirar el tema de la independencia de los poderes judiciales para controlar al Ejecutivo, los mecanismos independientes de control de la corrupción, las agencias anticorrupción, que en algunos países del mundo funcionan muy bien, en nuestra región no son de gran importancia, el tema de la libertad de prensa y de la función que cumplen los medios de comunicación como garantes de esa capacidad de tener en control a los organismos del Estado y la protección de la libertad de prensa. Vemos de la libertad de expresión, vemos en varios países de la región movimientos en contra de garantizar esta capacidad de los medios de informar lo que está ocurriendo y de mantener al gobierno en control. Y finalmente la labor de la sociedad civil como referente de este tema. Sí. Señor Botero, una pregunta muy breve porque se me acaba el tiempo.
De pronto, una de las cosas que más le asombra a los latinoamericanos es la capacidad o la alta presencia de corrupción en sus estados. ¿En este momento es una generalidad que todos los estados del continente americano son corruptos? ¿O usted cree que hay otros más corruptos que otros? O sea, ¿cómo se puede calificar este fenómeno en nuestro continente? Bueno, nosotros hemos medido el tema de corrupción en 120 países y la región sí tiene niveles muy altos de corrupción en general, pero son niveles más bajos que otras regiones. Y cuando usted mira las cifras en detalle, la corrupción no es toda igual. Cuando uno mira el nivel de corrupción en las autoridades judiciales es mucho más bajo que en otras autoridades. En particular, en general en la región de América Latina, la percepción de la población sobre la corrupción es que ella se centra mucho en el tema del legislativo, o sea, los congresos tienen muy bajo nivel de credibilidad en materia de corrupción, se percibe que eso es una feria de favores y en el tema del ejecutivo hay gran variedad en la región también, de nuevo en algunos países con mayores niveles de corrupción percibida por la población, en Venezuela por supuesto muy alto, en el tema de Brasil ahorita estamos saliendo de eso por supuesto, de acuerdo, hay grandes variaciones en la región. Pues, señor Juan Carlos Botero, yo le agradezco a usted como director ejecutivo de World Justice Project que nos haya acompañado. Como lo dije al comienzo, usted es uno de los participantes de este Foro Económico Mundial. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Jefferson, por la invitación y a la audiencia un saludo muy especial. A usted por haber estado con nosotros. Vamos a hacer una segunda pausa comercial, no sin antes leer algunas de las respuestas, las opiniones de ustedes, nuestros televidentes, al planteamiento que les hemos hecho hoy a propósito del Foro Económico Mundial para América Latina. ¿Es usted optimista o pesimista frente a la economía de su país? Y les preguntamos de su país porque en este momento la señal del programa La Noche y de NTN 24 llega a todo el continente americano. Leamos algunas de las respuestas que llegan en este momento. Ralph Consuegra dice lo siguiente: creo que no hay coherencia entre crecimiento económico y mejores oportunidades laborales. En ese sentido, muy pesimista. Armando Garcés dice lo siguiente: si se logra la paz, hay más productividad y por ende se fortalece la economía. Y le damos uno más, el de Mauricio, otro televidente que hasta ahora sigue La Noche. Un gobierno que dice, si no hay paz, no hay progreso, me hace muy pesimista. Vamos a una pausa a comerciales. Cuando regresemos estaremos hablando con Juan Mario Lacerna, consejero editorial de la revista Dinero. También es un analista político muy reconocido en Colombia. Hablaremos de las declaraciones que ha entregado el presidente Juan Manuel Santos a propósito de una pregunta que le ha planteado uno de nuestros periodistas de NTN 24, Gustavo Alegre, que estuvo allí en la ciudad de Medellín. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.